Muy bien. Hola, hola, ¿cómo les va? Ahora les voy a platicar un poco acerca de la transferencia de fármacos. En la sesión anterior vimos algunos conceptos generales de farmacocinética. En esta ocasión vamos a hablar acerca del paso de los fármacos entre los diferentes compartimentos corporales, las diferencias entre estos procesos de transporte, ¿no? Y los factores que afectan esta circunstancia. En sesiones previas, entonces, platicamos acerca de generalidades farmacocinéticas, ¿no? Que mediante un proceso de liberación biofarmacéutico, ¿no? El fármaco está inmerso en este desarrollo, se hace un medicamento para que pueda ser absorbido de forma correcta, llegar al compartimento central, al sistema vascular, y de aquí tomar diferentes cauces, ¿no? Puede llegar al lugar donde va a tener su acción, puede depositarse en algunos lugares, puede afectar algunos sitios a los que no queremos que llegue, pero llega y causar reacciones indeseables, puede llegar al lugar de biotransformación o se puede eliminar, ¿no? Y este proceso dinámico va a ser diferente de acuerdo a los diferentes vías de administración que utilicemos, ¿no? Y entonces, seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo le hace el fármaco para atravesar todas estas barreras biológicas? Desde que nosotros ingerimos una tableta de un medicamento y llega acá y se absorbe, entonces, ¿cómo le hace el fármaco para primero atravesar estas barreras físicas, llegar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo atravesar nuevamente las barreras y llegar a su sitio de acción o a su sitio de eliminación, ¿no? Y es de lo que vamos a platicar. Entonces, este fármaco, mediante un proceso de absorción, dependiendo de la ruta de la vía de administración, llegará al sitio central, al sistema vascular, y de ahí tendrá diferentes destinos. La forma más fácil de esta transferencia de fármacos, como pueden ver, hay muchas, y vamos a ir analizando cada una de estas, es sin duda la forma de transporte que no utiliza energía, el transporte pasivo. En este rubro, pues existe el transporte paracelular, el transporte a través de difusión y la difusión a través de alguna estructura proteica, que puede ser la difusión facilitada, ¿no? Otra forma de transporte es el transporte que requiere de energía, el transporte activo, y se puede subdividir en dos secciones, el transporte activo primario y secundario. El transporte activo primario se vale de algunas estructuras especiales como bombas transportadoras o proteínas transportadoras, y el transporte secundario tiene que ver con un proceso donde hay simporte o antiporte de otros tipos de iones, ¿no? Como algunos cotransportadores que veremos. Entonces, veamos el ejemplo más sencillo, más común, el transporte de fármacos, la transferencia de fármacos a través de los espacios que hay entre las células, ¿no? Y ustedes saben perfectamente, lo vieron en histología, ¿no? Las diferencias que existe entre las estructuras endoteliales dentro del sistema nervioso central y en la periferia, ¿no?
Ustedes recordarán que el endotelio es esta capa celular, ¿no?, que aísla al eh, torrente sanguíneo de los órganos, ¿no? Es la capa que está en contacto directo con el flujo sanguíneo. Y dependiendo de dónde esté, va a tener características particulares. Ustedes ubicarán esta imagen que seguramente les recordará algún pasaje de alguna clase de histología, donde ven que las uniones del endotelio en la barrera hematoencefálica son muy estrechas, están prácticamente selladas. Esto obedece a que el organismo necesita poner una barrera física para las diferentes sustancias que pueden estar en contacto con algunas estructuras sensibles, en este caso pues, el cerebro, el sistema nervioso central. Pero estas estructuras son diferentes en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí ven algunos eritrocitos, algunos monocitos, y estas estructuras del endotelio, aquí se ven los núcleos, si se fijan, los espacios entre las células endoteliales son totalmente diferentes a las que se observan en el sistema nervioso central. Y entonces, en estos espacios, a través de este espacio que existe entre las células endoteliales, puede existir este transporte que es paracelular. ¿Qué características tiene? Pues evidentemente va a tener un gradiente de concentración. Si aquí no hay poquita concentración y aquí hay más concentración de esa sustancia, entonces será ese el sentido de el transporte de estas sustancias. Y como dije, como es una transferencia de fármacos de tipo pasivo, entonces no requiere energía. Otra forma en que los fármacos, las sustancias, atraviesan o llegan a donde tienen que llegar es a través de la difusión pasiva, ¿no? En este sentido, va a obedecer del mismo modo una circunstancia donde va a ir de un gradiente de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Y este proceso de difusión pasiva tiene varios procesos. Un proceso de partición de la fase acuosa a la fase lipídica, difusión a través de una bicapa lipídica. Hay que recordar, nuestras células son una bicapa de fosfolípidos, entonces imaginen qué características tienen que tener estos fármacos para que puedan atravesarlas. Y finalmente, ya que está del otro lado, la repartición de la fase acuosa en el lado opuesto de donde fue migrando, donde fue cambiando de lugar, ¿no? Entonces, si un fármaco va a atravesar una membrana celular, una bicapa de fosfolípidos, ¿qué características tiene que tener? Tiene que ser liposoluble, ¿no? Tiene que tener la suficiente liposolubilidad para que lo pueda atravesar. Y esta circunstancia está estrictamente vinculada a su grado de ionización. Y ahora les llamaré a recordar algo que vieron en bioquímica y seguramente les dijeron que era muy importante. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos habla acerca de la relación que existe entre un coeficiente de disociación, el pH, y qué tanto del fármaco está ionizado y no está ionizado. Así de simple. Entonces, un fármaco ácido en un medio ácido va a estar menos ionizado. Y si una sustancia no tiene ionización o está menos ionizada, entonces es más liposoluble y puede atravesar
las barreras, ¿no? Un fármaco ácido en un medio básico va a estar más ionizado, va a ser entonces más propenso a ser rechazado, ¿no? Por estas barreras lipídicas, va a estar menos liposoluble y no va a poder atravesar. En caso de que sea un fármaco básico, sucede exactamente lo contrario. Un fármaco básico en un medio básico va a estar menos ionizado y por ende va a poder atravesar las barreras. El ejemplo que les voy a poner a continuación tiene que ver con un fármaco, el ácido acetilsalicílico, que hemos traído como ejemplo en algunas otras sesiones, y los diferentes medios donde puede estar ionizado o no puede estar ionizado, y entonces dónde se puede absorber y dónde no se puede absorber, ¿no? Entonces, una vez más, vemos esta tablita. Fármaco ácido en medio ácido está menos ionizado y la forma no ionizada es la forma liposoluble, ¿no? Entonces, ácido acetilsalicílico suena como que es ácido, ¿no? Ácido acetilsalicílico. Y entonces, ¿en cuál de estos tres segmentos se podrá estar menos ionizado y podrá atravesar las membranas? En un medio prácticamente básico, como es el plasma tiene un pH de 7.5, ustedes lo saben perfectamente. En un pH ácido, donde, por ejemplo, el estómago, donde hay mucho ácido clorhídrico, donde el pH es de 1.5. Según esta tablita, ustedes tendrían que inferir que el lugar donde se va a atravesar de forma más fácil las membranas es en el estómago, ¿no? Si ustedes sustituyen estos valores en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, al final resulta que hay una porción ionizada por 100 que no son ionizadas. Es decir, hay más partes no ionizadas de ácido acetilsalicílico en el estómago que las partes ionizadas. Y entonces, en ese sentido, como no están ionizadas, entonces atravesar las membranas en este espacio es mucho más fácil porque se hace liposoluble. ¿Qué pasa en estos otros dos escenarios donde el pH es básicamente más alcalino, ¿no? Es básico. Entonces, si ustedes observan cuál es la proporción de fármaco ionizado, aquí hay 1.000.000 de partes ionizadas por 100 no ionizadas, es decir, está francamente ionizado, ¿no? Entonces, si está ionizado, es hidrosoluble y, por ende, no es liposoluble. Y entonces, en este escenario, el fármaco no podría atravesar las barreras de forma tan fácil como en este otro escenario, ¿no? La ecuación de Henderson-Hasselbalch sirve para determinar este gradiente, que tantas partes de fármaco está ionizado o no está ionizado, dependiendo, de el pH del medio, ¿no? Entonces, si hay un fármaco que tiene alguna de estas características en el medio seleccionado, entonces ustedes ya pueden inferir si se absorbe o no se absorbe. ¿Esto qué implicaciones tiene? Ustedes van a decir, ay, pues a lo mejor esto no me sirve de nada. Al contrario, si yo quiero, por ejemplo, eliminar de forma importante algún fármaco que sea de naturaleza ácida a través de la orina, entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Me conviene que atraviese las membranas o me conviene que no atraviese ninguna membrana, que no se reabsorba y que sea eliminado a través de los uréteres en la orina? Entonces, ¿cuál sería su lógica de pensamiento, ¿no?
¿Cómo le hago para que la aspirina se pueda eliminar a través de la orina? Pues tal vez dejándola como está o haciendo más básico este medio, ¿no? Tenemos algunas estrategias para hacer más básica la orina y entonces un fármaco de características ácidas en un medio básico está mucho más ionizado y entonces no se reabsorbe a través de las membranas lipídicas y se elimina. Esta es una estrategia que se utiliza para tratar de eliminar fármacos de diferentes naturalezas y los utilizamos, por ejemplo, en el tratamiento de intoxicaciones, ¿no? Otra forma de transporte de fármacos es esta que se llama la difusión facilitada. El fármaco se apoya de estructuras proteicas para poder difundir igual de características de gradiente de concentración, ¿no? Recuerden que este tipo de transportes no utiliza eh, no utiliza energía, no utiliza ATP. Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de estructuras, este tipo de proteínas, pueden estar en diferentes lugares del organismo, ¿no? ¿Cuál es la estructura primordial donde nosotros absorbemos los nutrientes, donde absorbemos las necesidades que nosotros tenemos para cumplir nuestros procesos biológicos? Pues a través del intestino, ¿no? Y entonces estas estructuras están en el intestino. Eh, estas estructuras que no tienen, que no necesitan energía para el transporte de sustancias, hay de diferentes tipos, pero una de las familias más importantes es esta, los SLC, los acarreadores de solutos. Entonces, ¿qué se imaginan que hará un acarreador de solutos desde el intestino a la célula? ¿No? Pues hará este proceso de absorción o también puede hacer el proceso de eliminación, ¿no? Para que se elimine a través de las heces. ¿Qué hará desde las células a la sangre? Pues hará el puente para que el fármaco, una vez que llega por vía oral, llegue a la sangre y continúe su camino, ¿no? Cuando llega al compartimento central y llega al hígado, por ejemplo, entonces puede facilitar, en este que es un enterocito, puede facilitar su biotransformación. Si llega a la nefrona, si llega al riñón, entonces puede propiciar su eliminación. Si está en el sistema nervioso central, entonces va a procurar que lleguen algunos nutrientes esenciales para nuestro buen funcionamiento cognitivo. En especial vamos a ver algunos ejemplos importantes de esta familia de acarreadores de los SLC para algunos neurotransmisores y, como les voy a decir a continuación, son importantes para el transporte de algunas circunstancias esenciales como la glucosa o las vitaminas, ¿no? Entonces, como ya les dije, estos acarreadores de solutos, los SLC, están muy expresados en muchas partes del organismo. Intestino y riñón, hay muchos SLCs. También existen algunos SLCs que son particulares en el sentido de transporte específicos para algunas sustancias. Para el caso de glucosa está el SLC2A1, también conocido como GLUT1. Seguramente les recordará algo de algunas otras materias en bioquímica, por ejemplo, el CLC5 y el SLC50. También, en el caso de vitaminas, hay acarreadores de solutos específicos. Quiero llamar su atención a este que es el 22A1.
el Octreotide. Y ahorita les voy a decir por qué. En específico, este, que se encarga para la absorción de vitamina B, de la tiamina, también es ocupado por un fármaco que utilizamos en el tratamiento de diabetes, la metformina. Entonces, si el fármaco ocupa el mismo transportador que ocupa las vitaminas, entonces podemos tener, después del tratamiento prolongado o crónico, alguna deficiencia de vitaminas por falta de absorción porque están ocupando los mismos transportadores, ¿no? Entonces, por eso ustedes notarán que cuando alguien está tomando metformina, el médico le dice que tiene que tomar algún suplemento de vitamina B con alguna periodicidad para no tener síntomas de depresión de esta vitamina. Esta familia de transportadores se ha vinculado para la expresión o la expresión de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, el SLC5, ustedes aquí lo ven, tiene que ver con glucosa, y aquí dice malabsorción de glucosa o galactosa. Entonces, de repente, se describe en la presencia de una enfermedad donde hay malabsorción de glucosa y galactosa. Pero entonces, ustedes deben pensar que también pueden utilizarlo de forma terapéutica. ¿En qué tratamiento o para tratar qué enfermedad se les ocurriría utilizar un fármaco que utilice este transportador o inhiba su función? Es el caso de la dapaglifosina, que lo que hace es provocar esta malabsorción de glucosa y galactosa y, como se lo imaginan, es útil en el tratamiento de diabetes, ¿no? ¿Qué pasa con el SLC19? Que aquí lo vimos, tiene que ver con vitaminas. Aquí dice que tiene que ver con tiamina y con folatos. Hay un medicamento que se llama metotrexato que interfiere con este acarreador. Y entonces, ¿qué se imaginan que pase si no tenemos folato, si no tenemos ácido fólico? Entonces, ustedes recordarán que en biología celular y tisular les hablaron acerca de la importancia de los folatos para la síntesis de DNA, y entonces sufren algunas células que requieren crecimiento continuo. Es el caso de los eritrocitos, ¿no? Y entonces la expresión clínica después de utilizar metotrexato o de tener alguna deficiencia de ese transportador, pues es anemia megaloblástica sensible a tiamina, ¿no? Muy bien. Entonces, eso con respecto a ese tipo de transporte. Ahora veamos la transferencia de fármacos que utilizan energía, el transporte activo. Y entonces tenemos dos grandes grupos: el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario utiliza algunas estructuras que se van a servir como los transportadores que vimos, pero a diferencia de los otros, estos utilizan energía, utilizan ATP para poder funcionar. Y como ustedes pueden observar, este proceso se parece mucho al que acabamos de analizar, y también estas proteínas, esta es una familia diferente, estas se llaman ATP Binding Cassette, cassettes que unen ATP, también se encuentran en diferentes tipos de células. Además de esta familia de ATP Binding Cassettes, existen otros ejemplos importantes de transporte activo primario, como son las bombas, la bomba sodio-potasio ATPasa, por ejemplo, que aumenta la fuerza de contracción cardíaca, y veremos cuando veamos algunos fármacos que sirven para aumentar la fuerza de contracción, en específico la digoxina, que sirve
o servía, ya no tiene tanto uso hoy en día para la insuficiencia cardíaca, pero lo vamos a analizar. Y hay otro tipo de transporte que utiliza o se vale de algún tipo de simporte de algunos otros actores, como pueden ser iones, por ejemplo, que utilizan el simporte de algún ion en favor de la concentración o en contra de la concentración, simporte y antiporte. Analicemos este grupo que es bien importante, los ATP Binding Cassettes. Como ustedes pueden ver, tienen o pueden tener esta misma ubicación que los SLC, pero si ustedes observan, hay algunos lugares donde son unidireccionales, a diferencia de los SLC. Por ejemplo, y el más importante y el que quiero que presten atención, los ATP binding cassette a través de la barrera hematoencefálica lo que hacen es desalojar, impedir que existan algunos compuestos, xenobióticos, fármacos, lo que sea, que puedan atravesar al sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica está llena de ATP binding cassettes, en específico uno que se llama glicoproteína P. Entonces, lo que va a hacer es formar parte de esta barrera para que toda la bola de cosas que puedan llegar a la barrera hematoencefálica sean regresadas al torrente sanguíneo y no lleguen al sistema nervioso central. Esta circunstancia le ha llevado a que algunas familias de ATP binding cassettes también se llamen multidrug resistance 1, ¿no? O sea, algunas sustancias que son o hacen que los fármacos sean multiresistentes. Y se entiende, ¿no? Porque si los sacan de los lugares donde tienen que actuar, pueden provocar resistencia a los efectos que nosotros estamos buscando para los fármacos, ¿no? Entonces, hablando en específico de esta familia, los multidrug resistance 1, que están, si se fijan, en el hígado, en el riñón, en el intestino, en las barreras de protección, como la hematoencefálica, la hematotesticular y la hematoplacentaria. Entonces, uno puede pensar que si están en estos lugares, lo que van a prevenir es que los medicamentos ingresen a esos espacios y si no ingresan al hígado, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no se metabolice, que no se biotransforme en el metabolito activo, por ejemplo. Si no llegan a los riñones, puede hacer que no se eliminen. Si no atraviesan estas barreras, pues de alguna forma protegen, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos. Vamos a revisar muchos de estos durante el ciclo y lo que quiero que analicen es que esta forma de transporte activo tiene que ver con estructuras proteicas y muchos casos, o en muchos casos, son de extrusión para que puedan ser eliminados de nuestro sistema. Entonces, esta transferencia de fármacos tiene diferentes jugadores, tiene diferentes factores que pueden determinar que los fármacos atraviesen o no atraviesen las membranas, sean absorbidos o sean eliminados, ¿no? Entonces ya vimos que desde el punto de vista físico-químico, los ácidos y los bases y los fármacos que son básicos se van a comportar de forma diferente. Va a depender también de su constante de disociación, su grado de ionización y su interferencia con el pH, ¿no? Su relación de acuerdo al espacio tisular
en el que va a estar inmerso. Entonces, Henderson-Hasselbalch, si está ionizado o no está ionizado, dependiendo del pH, se hace liposoluble o no. El peso molecular. El peso molecular también es un factor bien importante. ¿Ustedes creen que moléculas muy grandes van a poder atravesar las barreras fisiológicas, las barreras corporales de forma fácil? Pues no. Evidentemente, si tenemos moléculas pequeñas, se me ocurre el caso de el ion litio que utilizamos para el tratamiento de algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central que tienen que ver con el comportamiento. El litio tiene un peso molecular muy pequeño y entonces tenemos la certeza de que va a poder atravesar las barreras fisiológicas muy fácil, pero tenemos también ejemplos diferentes donde hay estructuras muy grandes de pesos moleculares muy grandes también. Y entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que van a tener un proceso diferente o a lo mejor inexistente de absorción o de atravesar las barreras, ¿no? También, pues, como ya dijimos, la hidro o liposolubilidad, que depende de las características específicas de cada fármaco. Y por otro lado, algunos factores que tienen que ver con nuestra anatomía, con nuestra fisiología y también en caso de que exista pues alguna patología, ¿no? Y tiene que ver el pH, que tiene este estrecho vínculo con la constante de disociación y si son ácidos o básicos. Hay lugares donde existe una mayor irrigación desde el punto de vista corporal. Podemos pensar en lugares que están estrictamente irrigados, ¿no? Hablando de cerebro, hígado, riñones, ¿no? Que tienen preferencia de irrigación. A estos lugares es a donde van a llegar de forma más fácil los fármacos y va a depender de sus características si van a atravesar o no las barreras. La superficie de absorción también es importante. Es diferente la superficie de absorción del estómago que la superficie de absorción del intestino delgado, ¿no? Ustedes saben, estas estructuras en forma de pliegue que hacen que la superficie de absorción sea enorme en el intestino, a diferencia de otros segmentos corporales. Y la unión a proteínas plasmáticas. Estos enlaces que pueden existir entre los fármacos y las proteínas que están circulando en nuestro organismo también van a ser determinantes para que los fármacos puedan atravesar o no las barreras. Ustedes pensarían que un fármaco unido a una proteína plasmática puede atravesar las barreras fisiológicas. Evidentemente no. Tiene que haber esta disociación o la no unión a proteínas plasmáticas para que el fármaco pueda llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, hemos revisado las diferentes formas en que un fármaco puede llegar a diferentes lugares y estoy seguro de que conforme vayamos explorando cada uno de los escenarios, ustedes podrán aplicar todo este conocimiento para que lo puedan entender. Entonces, pues, muchas gracias y nos vemos pronto.